Familia, bienvenidos a Cocina con Patri, el canal de cocina donde hacemos recetas fáciles, divertidas y muy ricas. Así que si queréis aprender a hacerlas y sobre todo pasar un buen rato, acompañarme porque empezamos. Bueno, cocinillas, pues vamos a empezar a preparar la que es, bajo mi punto de vista, la mejor tarta de manzana de España. Para ello, vamos a empezar con el almíbar. Vamos a poner un cazo al fuego y el fuego al mínimo, muy bajito. Entonces, agregamos el zumo de limón, echamos el azúcar blanco y a continuación el azúcar moreno. Con la ayuda de unas varillas lo vamos a mezclar bien, que se disuelva bien el azúcar con el zumo de limón, y esto lo vamos a dejar a fuego bajito que hierva hasta que el conjunto espese y nos tome un color caramelo oscuro. ¿De acuerdo? Pues venga. Bueno, pues mientras se nos está haciendo nuestro almíbar, vamos a ir con el hojaldre. Para ello, ya he puesto en una placa de horno la plancha de hojaldre y ahora lo que vamos a hacer, por cierto, el horno lo tengo precalentándose a 180 grados, calor arriba y abajo. Bueno, pues ahora lo que hacemos con la masa de hojaldre va a ser dividir la masa en 6 porciones. Entonces, con la ayuda de un cortapizza, por ejemplo, o un cuchillo, pues hacemos así, cortamos a lo largo, lo hacemos en 2 y luego esas 2 así. De esta manera nos van a salir 6 porciones. Las separamos un poquito para que luego a la hora de hornear no se nos peguen y ahora con la ayuda de un tenedor vamos a ir pinchándolas ligeramente las placas porque no queremos que nos suba demasiado la masa. Y ahora a nuestra base de hojaldre le agregamos por encima, espolvoreamos por encima un poquito de azúcar moreno en cada una. Y ahora que tenemos el azúcar ya en cada una de las porciones de hojaldre, lo vamos a llevar, como os dije, con el horno a 180 grados, calor arriba y abajo, durante 15 minutos o hasta que veáis vosotros que las placas ya están hechas, que están doraditas, ¿de acuerdo? Pues venga, dejadme que lo llevo al horno y continuamos. Fijaos, familia, el almíbar ya lo tenemos. ¿Veis ese color marroncito a caramelo? Bueno, pues este es el color que queríamos. Ahora, llegados a este punto, vamos a agregar la media rama de canela. Yo le voy a echar media solo porque no quiero que sea un sabor muy potente a canela, pero bueno, si queréis mucho más sabor a canela, le echáis la rama entera y no pasa nada. Y ahora después echamos la mantequilla. Vamos a removerlo un poco para que la mantequilla empiece a fundirse y esto vamos a continuar a fuego muy bajito y lo vamos a dejar así cocinando durante 20 minutos. Bueno, familia, pues ahora que tenemos ya el almíbar y el hojaldre en marcha, vamos a empezar con las manzanas. Vamos a ir pelándolas. Yo para esta receta os recomiendo una manzana de la variedad Golden. Creo que para este tipo de recetas es la manzana que mejor le va. Una vez que hemos pelado la manzana, la vamos a cortar por la mitad y le vamos a quitar con la ayuda de un sacabolas o con paciencia y un cuchillo, le quitamos la parte de las semillas. Y cuando tengamos la manzana bien limpia, vamos a hacer unos gajos ni muy gordos ni muy finos. Yo creo que de un tamaño así, más que suficiente. Bueno, pues dejadme que voy a continuar con el resto de las manzanas y seguimos. Bueno, familia, pues ya han pasado los 20 minutos y tenemos ya el almíbar preparado. Ahora, a continuación, ¿qué hacemos? Pues vamos a echar con mucho cuidado los trozos de manzana, los gajos que hemos cortado antes. Bueno, pues mirad, con los trozos de manzana ya dentro del cazo junto con el almíbar, ¿veis? Vamos a ir moviéndolos de vez en cuando, no hace falta que lo mováis continuamente, de vez en cuando le dais un meneillo así y suficiente. Pues como os digo, a fuego medio, 8 minutos vamos a dejar que cuezan los gajos de manzana, que va a ser el tiempo suficiente para que los gajos cojan todo el sabor del almíbar y se queden tiernecitos. Bueno, cocinillas, pues mirad, fijaos, ya tengo aquí la placa de hojaldre que las saqué y las dejé enfriar y ahora lo que vamos a hacer va a ser montar nuestra tarta de manzana. Saqué los gajos de manzana
del almíbar, los dejé enfriar y fijaos, mirad qué pintaza tienen. Bueno, pues ahora con un poquito de cuidado porque los gajos de manzana están súper tiernos, los vamos a colocar encima de la masa de hojaldre. Yo creo que con 6 u 8 gajos va a ser más que suficiente. Vamos a ir colocándolos uno por uno, como os digo, con mucho cuidado porque es que está súper tierna la manzana. Bueno, yo creo que con 6 va a ser más que suficiente. Y ahora ya solamente nos queda, con la ayuda de una cuchara, echarle por encima un poquito del almíbar donde coció la manzana. Fijaos, mirad qué aspecto tiene. Esto es una auténtica pasada. Menudo pedazo de postre nos hemos marcado. Como os dije al principio, bajo mi punto de vista, ya me diréis vosotros cuando la probéis, la mejor tarta de España. Terminamos de echarle así un poquito de almíbar. Bueno, familia, pues aquí la tenéis, la mejor tarta de manzana de España. Espero que os haya gustado el vídeo y la receta. Si es así, os agradecería un montonazo que os suscribierais a mi canal. Y poco más que deciros, disfrutarla. Y si os apetece, os espero en el siguiente vídeo con la siguiente receta. ¡Hasta la próxima, familia!